Hola, bienvenidos al cursado 2020 de Psicología Genética. Bueno, vamos a pasar rápidamente la primera diapositiva, que es el equipo de cátedra de Psicología Genética, como para que puedan ubicarnos caras y nombres de todos los profesores que conformamos este equipo. Bueno, en esta primera clase vamos a comenzar con la mayor cantidad de temas posibles de la unidad 1. Como saben, después ustedes podrán aclarar las dudas en los foros que tendrán en cada grupo de comisión o en el foro de teórico o en los chats. Esta materia se llama psicología genética y bueno, obviamente acá nos vamos a ocupar de los modelos genéticos. Los modelos genéticos son aquellos que dan cuenta de cualquier elemento del desarrollo, ya sea que se trata de nociones, conceptos, categorías, eh, por su modo de formación. Esto quiere decir, son modelos de la psicología que no les interesa, a los que no les interesa abordar estos elementos en un estado ya terminado o en un estado adulto, sino que les interesan fundamentalmente los procesos de génesis, fundamentalmente de génesis del conocimiento. Es decir, dado un determinado nivel de conocimiento, la pregunta fundamental que se hace en los modelos genéticos es cómo se llegó a ese estado de conocimiento a partir de un estado de conocimiento previo. Porque esto es una de las ideas centrales de los modelos genéticos, ¿no es cierto? Que todo estado de conocimiento deriva de un estado de conocimiento previo. Eh, Básicamente se interesan por indagar cuáles son los procesos o los mecanismos capaces de explicar, de dar cuenta de ese pasaje de un estado anterior a un estado siguiente o actual. Dentro de los modelos genéticos nosotros nos ocuparemos fundamentalmente de las teorías de Piaget y de Vygotsky. Los modelos genéticos son compatibles con posiciones constructivistas. A medida que nos vayamos interiorizando fundamentalmente en la teoría de Piaget, vamos a indagar un poco más acerca de qué son estas posiciones constructivistas, pero en líneas muy generales y sin entrar a diferenciar enfoques, podemos decir que cualquier modelo constructivista sostiene la posición activa y formante por parte del sujeto en el conocimiento. Esto sería válido tanto para la teoría piagetiana, que afirma que el sujeto construye al objeto de conocimiento y también construye a sus propios instrumentos o herramientas que le van a permitir conocer ese objeto de conocimiento. A esas herramientas o instrumentos, desde la teoría de Piaget, la vamos a llamar esquemas. Pero también desde la teoría de Vygotsky, al afirmar que el sujeto tiene un rol activo en el proceso de interiorización de la cultura y en la creación de la conciencia, que siempre se trataría de una conciencia semiótica. Los modelos genéticos, además de constructivistas, también adhieren a un enfoque sistémico. Es decir, se centran en la red de relaciones que hay entre el sujeto y el entorno. Se trata de pensar que sujeto y medio, ya sea que ese medio lo concibamos como un objeto de conocimiento o como un medio sociocultural, pero se trata de pensar que sujeto y medio constituyen un sistema. ¿Por qué? Porque sería reduccionista abordar por separado, ¿sí?, al sujeto del medio en el que se encuentra. En este sentido, los modelos sistémicos se oponen a los modelos reduccionistas. Además, los modelos sistémicos eh, sostienen que el sistema cognitivo es un sistema abierto, abierto en el sentido de intercambios con el medio, y en esos intercambios, en esa interacción, emergen nuevas formas de organización, ¿verdad? Que
si estamos hablando de Piaget, esas formas de organización serán las estructuras. Si estamos hablando de Vygotsky, serán los procesos psicológicos superiores y la interacción que se irá dando entre esos procesos psicológicos superiores. Bien, y también estos modelos genéticos, además de constructivistas y de sistémicos, son modelos dialécticos. Dialécticos en el sentido de que piensan al desarrollo como una interacción en la que ninguno de sus términos puede ser definido de manera independiente. En este sentido, Piaget va a plantear, por ejemplo, que el conocimiento supone una relación dialéctica entre un sujeto y un objeto que se constituyen mutuamente. No existiría un sujeto si no hay un objeto, y el objeto se constituye como tal en tanto haya un sujeto intentando conocerlo. En el caso de Vygotsky, por ejemplo, podemos plantear que, por ejemplo, en el desarrollo ontogenético, y esto ustedes ya lo han visto en psicología general seguramente, en el desarrollo ontogenético, las líneas del desarrollo natural y cultural se han entrelazado de manera tal que resulta difícil distinguirlas, ¿verdad? En este sentido, podemos afirmar que entre la línea de desarrollo natural y la línea de desarrollo cultural existiría una relación dialéctica. Entonces, en un modelo dialéctico, toda situación de oposición, ya sea que hablemos sujeto-objeto, naturaleza-cultura, teoría-método, da lugar al surgimiento de una tercera posición que resulta novedosa y a la vez superadora de esa oposición inicial. Por eso también pretenden alejarse de todo posicionamiento dualista o reduccionista. Bien, vamos a plantear acá, pero no vamos a desarrollar, que los modelos genéticos de alguna manera mantienen una relación muy estrecha con las teorías pedagógicas, con la práctica educativa, en tanto se centran en la niñez. Pero no vamos a abordar ahora el concepto de niñez, sino que lo vamos a hacer en la próxima clase. Además de eso, también los modelos genéticos portan un componente normativo en el sentido de indicar cuál sería el desarrollo deseable, ¿sí? Bueno, esto era como para plantearlo porque es algo, la concepción de niñez y de desarrollo, el desarrollo normativo caracteriza también a los modelos genéticos, pero no lo vamos a desarrollar en la clase de hoy. Sí nos vamos a centrar un poco más en el modelo genético piagetiano. Que es un modelo que tiene la peculiaridad de que no surge a partir de un interés originario en la psicología o en el desarrollo, sino que el interés primigenio de la propuesta piagetiana es un interés epistemológico, es decir, un interés a partir del conocimiento científico. Ustedes ya han visto esto en la primera actividad práctica, cuando analizaron junto con Colli y Guillerón un poco el recorrido académico de la vida de Piaget. Ya han visto cómo surge en él este interés por el conocimiento, ¿verdad? Por el conocimiento científico. Tema que ya había sido abordado por las teorías clásicas del conocimiento, ¿sí? Me refiero fundamentalmente al empirismo y al racionalismo y a toda la gama de empirismo y racionalismo, digamos, como polos de un continuo, ¿no es cierto? Y a todas las posiciones intermedias, entre las que se encuentra, por ejemplo, la de Kant, que ustedes ya la han visto en filosofía. Pero bueno, estas teorías clásicas del conocimiento se preguntan por qué es el conocimiento, cómo es posible, ¿sí? Entonces, claro, al realizar una pregunta de este tipo acerca del qué, lo que uno puede llegar a responderse es acerca de la naturaleza o de las condiciones previas del conocimiento, pero del conocimiento en tanto un hecho, en tanto un qué, ¿sí? Eso es algo que, según Piaget, comparten tanto las teorías filosóficas, que son especulativas, digamos, no empíricas, ¿sí? Como las teorías científicas. Entonces, lo que Piaget va a proponer es reemplazar ese qué de la teoría del conocimiento por el cómo.
Específicamente su pregunta es cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Es decir, el conocimiento comienza a ser concebido como un proceso. Esto de los estados de mayor y de menor conocimiento, es decir, qué se considera un estado de mayor o de menor conocimiento, es algo que Piaget no define mucho, simplemente dice que son expresiones que se toman del contexto social. El contexto social sería el que determina qué es lo que se va a considerar como mayor o menor conocimiento en un momento dado.